Continuamos, amigas, amigos, en este tramo de Con la lupa en dos zafras y nos preguntamos si estamos en la cresta de la ola, ¿verdad? Uno piensa a esta altura de productividad y valores, si tuviéramos que bajar de la cresta de esta ola, si quedaríamos por lo menos a nivel del mar o encima del nivel del mar. Creo que se entiende, es decir, si los precios bajaran, seguramente no bajarían tanto como para entender que no son precios formidables. Pero hemos convocado al ingeniero agrónomo Germán Bremerman para analizar el cierre de esta zafra de verano y también analizar el comienzo y perspectivas de la campaña de invierno en este escenario, ¿no? Bienvenido, Germán. Gracias por aceptar nuestra invitación en calidad de director comercial de Barraca Erro. Pero por encima de eso, la convocatoria también tiene que ver con esa larga trayectoria con los pies en las chacras. Bienvenido. Bueno, muchas gracias y la verdad que un gusto que me hayan invitado y bueno, toda la experiencia que podamos contar y intercambiar a las órdenes. ¿Cómo comienza la actual zafra de verano luego de ese revolcón inicial con una sequía tremenda que a mediados de enero se cambia por un periodo de lluvias que parece haber marcado un antes y un después? Como tú decías, cuando nos planificamos sembrar esta zafra de verano allá por agosto, septiembre, realmente se temía mucho que se pudiera dar ese pronóstico que teníamos de niña. Y bueno, a pesar de que los precios en general de los commodities venía bastante bien, el hecho de tener un pronóstico así en suelos como ambientes como lo que tiene Uruguay, donde no tenemos mucha independencia del clima, o sea, cada 12, 15, 20 días máximo necesitamos lluvia, realmente daba mucho miedo y de hecho muchas de las empresas que tuvimos que apoyar, que tuvimos que financiar, nos basamos en los seguros de rendimiento para poder dar certeza y poder estar preparados ante una situación climática severa. Esta se fue dando de forma aceptable hasta la siembra, nos permitió sembrar bastante bien, bastante en fecha, lograr buenas implantaciones. Y, y bueno, como tú decías, en enero, después, fin de diciembre, enero, comenzó a apretar realmente y llegamos ahí el 14, 15 de enero, muy complicados, muy al límite. Pero bueno, a partir de ahí tuvimos unas inesperadas lluvias, porque realmente uno cuando se proyecta ante un año niña, si bien prevé que puede llover en enero, no se imagina, como pasó en muchos lugares de este país, de hasta 150, 180, 200 milímetros en 4, 5, 6 días. El suelo aprovechó al máximo esa lluvia y realmente tuvimos una recuperación fantástica. Y posteriormente un febrero que al principio se complicó un poquito, parecía que como que no llegaban las lluvias y finalmente a partir del 18 o 20 de febrero comenzaron a aparecer. Y bueno, y hoy estamos ante una situación que no la soñábamos. Por un lado, por lo productivo, porque en general hemos logrado un área importante de cultivos de verano, que está con muy buen potencial. Hay que cosechar, sin duda hay que cosechar, porque hasta que no se tiene el grano ya acondicionado y guardado o exportado, siempre puede haber puede surgir algún problema, pero estamos muy cerca y a su vez le tenemos que sumar lo que tenemos de precios internacionales, en el cual tampoco soñábamos estar con este nivel de precios, ya con una soja a $500, con un maíz de 250, 260 eran muy buenos precios y hoy estamos con un maíz en torno a los $300 y una soja arriba de los $600. La verdad que parece algo, todavía nos cuesta creer un poco porque lograr rendimiento y precio no es fácil. Y a lo que tú decías, en esto, si bien las lluvias ayudaron, también se planificó para que el periodo crítico de los cultivos, sobre todo en soja, lo tuviéramos entre fines de enero y fines de febrero, pensando que podíamos tener un fin de diciembre, principio de enero o gran parte de enero complicado, que fue como se dio. Por lo tanto, nos agarró los cultivos en un estado vegetativo, ese periodo de seca, que nos permitió una recuperación muy rápida a la medida que las lluvias se dieron hacia la segunda quincena de enero. O sea que lo planificado realmente se dio y hoy se están viendo los resultados.
Germán, en cuanto a la soja concretamente, ¿ya se pueden estimar algunos rindes en función de la ubicación territorial o geográfica de las chacras? Sí, digo, a ver, en general los cultivos están muy buenos. Hay zonas donde el agua llegó un poco más tarde y quizás la recuperación no fue óptima, y hay lugares donde la recuperación fue fantástica y estamos con potenciales como que si no hubiésemos tenido ningún periodo de seca. Hay muchas zonas del país donde podemos llegar a tener rendimientos por encima de los 3.000, incluso en algunos lugares puntuales hasta más de 3.500 kilos. Y después tenés zonas donde llegó un poco más tarde la lluvia, pegó un poco la seca, y ahí de repente hay cultivos que no van a estar muy por encima de los 2.000, 2.500 kilos. Pero en general, cuando uno hace el promedio país, estamos no con un rendimiento récord, porque un rendimiento récord sería superar los 3.000 kilos promedio por hectárea a nivel país. Estamos un poco abajo de eso, pero estamos estimando entre 2.500 de piso y 2.700, 2.800 kilos como un rendimiento alcanzable, que para un promedio país de 1.100.000 hectáreas, que es lo que estamos estimando en soja, realmente es un muy buen rendimiento. En lo que tiene que ver con con el comportamiento de algunos materiales, ¿cuál fue el que mejor se comportó en el caso de Barraca de Erro en el desempeño de sus diferentes chacras? En nuestro caso, la mayoría de los cultivos se ven bien. Obviamente, hay algunos materiales, algunas variedades nuevas que están marcando su potencial, su progreso genético. En el caso de la variedad de soja 66R69 de Don Mario, está en muy buen estado. Es un material es un grupo 6, que está mostrando una gran adaptabilidad a Uruguay. Y bueno, realmente hoy luce muy buena. Y después una variedad que es la 60 y 62, que es muy conocida esa por muchos productores, 60 y 62 intacta, que también está con un potencial tremendo, y pensamos que nos va a sorprender más de lo que aparenta visualmente. Vamos a tener rendimientos realmente quizás por encima de lo que estemos esperando o de lo que estemos calculando en este momento. Pero bueno, hay que esperar, como dije hoy, hay que esperar a cosechar y ver realmente qué resultado final se logra. ¿Deja nuevas enseñanzas agronómicas esta irregularidad climática? Sin duda que esa planificación que se hizo en los meses de julio, agosto, septiembre, ya sea por época de siembra, grupo de madurez de las variedades, manejo del control de malezas, manejo en la fertilización, todo en base a lo que podía ser un año niña. En realidad se hizo al pie de la letra, y eso va a marcar una diferencia cuando pasemos la cosechadora, y nos va a dejar una enseñanza muy buena para volver a repetir y para seguir mejorando, ¿no? Porque siempre uno va a aprender, cada vez que tiene una situación de esta, aprende, y hay más cosas para ir agregando, más tecnología, mayor manejo. Realmente hay mucho para seguir creciendo, y eso es lo que nos da optimismo, ¿no? Porque hoy te escuchaba al principio que decía que estábamos en la cresta de la ola, que hay que ver cuando después la ola se normalice, pero hay determinados recursos naturales o competitividad natural que tiene Uruguay, que una no menor es que la mayoría del área de producción de agricultura está a menos de 200, 250 kilómetros de los puertos, cosa que eso nos da una competitividad importante frente a Argentina, que tiene distancias mayores, y ni que hablar de Brasil, que gran parte de la producción, una parte importante, que es Mato Grosso, está entre 1.500 y 2.000 kilómetros de los puertos. Por lo tanto, ahí estamos competitivos. Lo que tenemos que lograr después es lograr productividad por hectárea. Y eso es lo que tenemos que seguir trabajando y adaptándonos a si el año viene niña, niño, neutro. Realmente tenemos que ir manejando. Tenemos tecnología, tenemos mucho de manejo, que muchas veces más que nada planificar, y no tanto de que hay que gastar, que hay que invertir, sino que planificar con la información que hoy contamos en Uruguay. Si tuviéramos que hacer una evaluación a pocos días de la cosecha y a pocos días de la siembra de invierno, además de lo cual hablaremos ahora inmediatamente, pero ¿cuál es el balance general que hoy, o mejor dicho, un concepto final de esta zafra tan particular? Y bueno, que estamos ante una zafra muy importante, que la zafra no hay que mirarla solamente puntualmente
en el resultado estricto de lo que puede ser rendimiento y precio en soja o en maíz de segunda o maíz tardío, que están muy buenos, sino también que esto va más allá, a la rotación que hace el productor, la planificación que hace, la rotación anual con el resto de los cultivos, que ahora, por lo que te entendí, vamos a hablar de invierno, porque todo eso va sumando y vamos hacia un resultado muy interesante que va a ser muy importante para el productor, para la cadena, que va a derramar en todo el sector y sin lugar a duda que va a llegar a todo el país, porque vamos a tener posiblemente, el año pasado creo que estuvimos en los 900 millones de dólares de exportación en lo que es soja, y hoy por hoy estamos quizás muy cerca del doble de ese valor, cual va a ser muy importante ante esta situación post pandemia, que realmente lo estamos necesitando, y que si bien hablamos de la soja, no tenemos que olvidarnos del resto de los cultivos que hacen a que la soja pueda lograr estos resultados. Me parece que ahí es donde tenemos que ver y mirar toda la cadena, incluso en la rotación, no solamente con diferentes cultivos agrícolas, sino también con la ganadería, en muchas zonas con lechería, con arroz. eh, Realmente hay una interacción de cultivos, sistemas de producción, los cuales están haciendo que la rentabilidad y la estabilidad, sobre todo en el sector agrícola ganadero, esté mejorando y se esté logrando realmente un negocio estable y que lo podamos proyectar hacia el futuro. Evidentemente, Germán, se da un combo que pocas veces se da hasta en la historia, diría yo. Estos precios formidables con una... se dio vuelta la zafra y vamos a lograr prácticamente mejor incluso rendimientos que los del año anterior, con precios que eran prácticamente la mitad de lo que tenemos en la actualidad. Esto influye tremendamente en el optimismo del productor además, sobre todo en las puertas también de la zafra de invierno, ¿no? Sin duda, Jorge. Y no tenemos que olvidar el sector de agricultura de secano, que es donde nosotros tenemos más conocimiento, viene de 4 o 5 años muy golpeado, primero por problemas climáticos, de grandes sequías, y en otros momentos, como fue el año 2016, con excesos tremendos de lluvia, y a su vez a eso sumarle de precios de commodities internacionales bajos, con costos bastante complicados en algunos casos, y veníamos con una rentabilidad en muchos años negativa y en otros años prácticamente positiva al mínimo, o sea que el sector está necesitando años buenos porque hay que invertir, hay que mejorar la maquinaria, hay que incorporar nuevas tecnologías. Se necesitan años buenos como para tener un sector fuerte que pueda seguir invirtiendo y pueda seguir derramando a toda la cadena. Por lo tanto, no es que esto es algo fantástico y que va a haber un cambio. No, esto lo necesitamos y tenemos que mirar hacia adelante cómo seguimos invirtiendo. Y acá creo que entra un poco tu pregunta de los cultivos de invierno, porque realmente los precios internacionales de los commodities son muy buenos, de los granos que producimos, del alimento que producimos, pero también de los insumos que necesitamos para poder producir. Y ahí es donde vienen los desafíos de cultivo de invierno, trigo, cebada, colza. Cuando uno mira, acá no es que yo cosecho, hago una ganancia por hectárea muy buena y me voy para mi casa. No, tengo que seguir produciendo, tengo que seguir invirtiendo y ahí es donde tengo que tener mucho cuidado porque la inversión por hectárea que voy a tener que hacer en cultivos de invierno es el doble de la inversión que hice el año pasado. Entonces, bueno, ahí es donde hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Habrá una competencia por áreas, sobre todo entre trigo y colza? Sí, sí, sí. Por un lado, colza a estos precios internacionales y con la demanda que por suerte tenemos desde Europa, que nos permite pagar un plus adicional, que nos paga un plus adicional, está siendo muy competitivo el cultivo y eso está determinando el crecimiento de estos últimos años y ahora este va a ser un año nuevamente de crecimiento. No tenemos claro cuánto va a ser, va a depender un poco del clima, va a depender de cómo sigan los precios, pero hoy como está dado el escenario, probablemente el crecimiento sea como mínimo un 20 o un 30% superior por encima del área del año pasado. Y eso sin duda compite un poco contra el cultivo, con el resto de los cultivos, quizá lo frena un poco a trigo, que no estamos viendo crecimiento, sigue estabilizándose en cifras parecidas a las del año pasado, 240, 250 mil hectáreas.
y una cebada que está dominada básicamente por las malterías, que son las que tienen la mayor demanda y en el cual no están creciendo, sino que están manteniendo las áreas. O sea que la ganadora de esta próxima zafra es la colza, la que va rumbo a un crecimiento interesante, llevando al cultivo de invierno a acercarse a las 700.000 hectáreas, que realmente es muy importante, como te decía hoy, para toda la cadena, porque esto ayuda a mejorar, por un lado, a derramar en toda la cadena, a la utilización de los suelos, de la maquinaria, de las plantas de silo, de toda la cadena que involucra este sector y que nos permite llegar a un cultivo de verano que se complemente con este doble cultivo. Así que por ese lado estamos en una perspectiva interesante. Lo que hay que tener cuidado es cómo calzamos precios de los insumos, que hoy son altos, con un precio que nos permita quedar en un rendimiento de indiferencia tanto para colza, trigo como cebada, razonable, que no se nos vaya de las manos, porque si yo compro los insumos al precio que están y no logro calzar precio del grano que voy a producir a futuro, puede pasar que después allá en septiembre, octubre, previo a la cosecha, no sabemos qué va a pasar, pero si llegan a bajar los precios, me quedo con un insumo caro y un commodity a menor precio y eso me eleva el rendimiento de indiferencia. O sea que hoy yo digo que para empatar en trigo, por ejemplo, tengo que sacar 3.500 kilos por hectárea, que es un 3.500, 3.600 kilos, que es o sea, un objetivo de rendimiento interesante. O sea que hay que lograrlo y sobre todo con calidad, hay que lograr 3.600 kilos con calidad, es casi el promedio nacional que tenemos. Pero si me cambia esa ecuación costo de insumo con respecto al precio, ese ring de equilibrio se me puede pasar rápidamente a 4.500 kilos y ahí realmente estamos en un problema, porque sacar 4.500 kilos en Uruguay en trigo, por ejemplo, no es fácil, no es fácil en promedio, hay gente que lo puede sacar puntualmente, pero en promedio, entonces bueno, ahí es donde hay que trabajar y hay que ver de qué manera se va armando el negocio, ¿no? ¿Existe alguna nueva tecnología que se esté desarrollando para el cultivo de soja? Estamos con una tecnología muy interesante en el cultivo de soja, en el cual nos permite, para una situación de malezas resistentes en el sistema de producción de agricultura de secano, nos permite lograr un control, complementar el control de los herbicidas que estamos usando hoy. Entonces hoy tenemos variedades de soja que tienen un evento biotecnológico en el cual permite la utilización de determinados herbicidas, que en este caso se llama el 2,4-D de enliscolina, que permite el control de la maleza de forma muy eficiente sin afectar el cultivo de soja. Y eso, complementado con los preemergentes y herbicidas que estamos utilizando, es una medida de manejo en el cual logra limpiar los cultivos y no solamente mejorar la productividad del cultivo de soja, sino también el próximo cultivo que va a venir sobre ese cultivo, sobre ese lote, sobre ese campo, va a va a estar limpio y va a permitir también una mejor productividad en el cultivo siguiente. Así que bueno, por ese lado es una tecnología que ya está lanzada, que ya está comercial y que está siendo de gran impacto en el sector y lo va a seguir siendo muy fuerte en los próximos 2 o 3 años. Está dentro de la oferta de Don Mario también eso. Es una tecnología que está dentro de la oferta de Don Mario. Si hoy Don Mario está oferta por un lado lo que es tecnología RR1, que es resistente a glifosato, tecnología intacta, que es resistente a glifosato y resistente a lepidóptero, y tecnología ENLIS, que es esta, que es la resistente a determinados herbicidas, además del glifosato, el 2,4-D en liscolina y al glufosinato, en el cual le permite el control de estas malezas resistentes que son una gran preocupación para el productor hoy que está en la agricultura de secano. En el final, Germán, una pregunta que me he hecho muchas veces en estos últimos tiempos. La colza y carinata prácticamente no existían en el esquema productivo del Uruguay hace algunos años atrás. Se ha incorporado tecnología, se ha incorporado conocimiento, se ha incorporado prácticas de manejo y buenos resultados y unos valores que, por supuesto, son atractivos. ¿Llegaron la colza y la carinata para quedarse en el esquema de cultivos de invierno en el Uruguay, siempre que se mantengan estos valores? Yo creo que no hay ninguna duda que llegaron para quedarse. Lo que hay que ver
a estos valores tampoco tengo duda que va a seguir creciendo. Obviamente no es indeterminado crecimiento, porque esto necesita cierta rotación, pero todavía a estos valores tiene para seguir creciendo tanto colza como carinata, sobre todo colza que es la que está más adaptada. Si los valores bajan, no va a desaparecer el cultivo porque ya está muy instalado, está muy competitivo, se logra buena productividad, hemos hecho mucha experiencia, si bien seguimos aprendiendo todos los años porque es un cultivo nuevo relativamente, es un cultivo que lo estamos manejando los últimos 15 años. Si uno lo compara contra trigo, llevamos más de 100 años plantando trigo acá y en Uruguay investigando y demás, vamos 15, tenemos para aprender, pero hoy ya se ha instalado y lo que puede pasar es que baje el área, si los precios se caen de 600, 700 dólares, se caen a 400 dólares, 350, 380, 400, como lo tuvimos, capaz que en vez de 200, 250 mil hectáreas, tenemos 100, 150, pero no va a desaparecer, por lo menos en el mediano plazo, no vemos un cultivo de brásica, un cultivo oleaginoso de invierno desapareciendo, ¿no? Un respiro en el final, un respiro para la agricultura, ¿no? Sin duda, lo precisamos y lo necesita el sector, lo necesita el país. Precisamos tomar impulso y bienvenido en este momento porque con este valor de precios internacionales y con esta situación de un conflicto bélico en el cual están afectados dos países que son muy importantes en la producción de granos y de alimentos para el mundo, qué mejor que Sudamérica y en el caso nuestro de Uruguay podamos ser una opción para ayudar a alimentar al mundo y en un momento donde está todo muy difícil de predecir cómo va a seguir y realmente, como te decía, con dos países importantes, productores del mundo afectados, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la participación, muchísimas gracias por haber aceptado estar en esta serie de conversaciones y análisis respecto del encuentro, en definitiva, de las dos afras, la de verano y la de invierno. Gracias por haber incluido en tu agenda esta tan complicada de estos días previo a un viaje, el poder estar en este evento. Así que muchísimas gracias a ti y a la empresa por haber participado también en nuestra actividad. No, por favor, a las órdenes y bueno, un gusto.